Continuamos nuestra meditación sobre la historia de Abraham. La Biblia describe a Abraham como el padre de la fe. Esto significa que Abraham no solo es el padre de la nación de Israel, sino también una figura que muestra claramente a todos los que son llamados a ser pueblo de Dios lo que significa vivir por fe. Con el paso del tiempo, Abraham demuestra ser digno de ser llamado el padre de la fe. Él esperó con paciencia y esperanza durante 25 largos años a que se cumpliera la promesa de Dios de un hijo. Y cuando Dios finalmente le concedió un hijo, Isaac, tal como había dicho, sonrió de alegría. Junto a su esposa Sara, confesó: «Dios me ha hecho reír», y alabó y testificó la obra y la fidelidad de Dios. Sin embargo, como sabemos, Abraham no siempre mostró una fe tan fuerte y audaz. Cometió varios errores por su impaciencia, al no poder confiar y esperar la promesa de Dios. Esta naturaleza imperfecta de Abraham, y la fidelidad de Dios al no abandonarlo, sino al guiarlo continuamente para que alcanzara la madurez en la fe, es un gran consuelo para nosotros. Al mismo tiempo, nos genera curiosidad sobre cómo Dios ve esos fracasos pasados y cómo nos guía a través de ellos. El pasaje de hoy nos dice cómo Dios trata con el pasado de Abraham y el nuestro, especialmente con esos momentos débiles en los que no confiamos en Dios ni actuamos con fe. Para decir la conclusión primero, Dios abraza incluso el pasado vergonzoso de su pueblo y lo usa para bien. Al meditar juntos en la palabra, deseo que descubramos la gracia de nuestro buen Dios Padre, que abraza incluso nuestro pasado. El pasaje de hoy comienza registrando que el hijo de Abraham, Isaac, creció y fue destetado, lo que probablemente ocurrió cuando Isaac tenía unos 2 o 3 años. ¿Cuán grande debe haber sido la alegría y la gratitud que sintió Abraham al ver crecer día a día al hijo que Dios le había dado? Al ver a su hijo crecer sano, sin ninguna enfermedad o accidente grave, Abraham celebró un gran banquete con alegría. Expresó su gratitud a Dios, quien no solo le dio un hijo, sino que también le concedió salud. Sin embargo, en medio de ese banquete lleno de alegría y risas, ocurrió un incidente desafortunado. Ismael se burlaba de Isaac. La expresión usada aquí significa ridiculizar o menospreciar. Ismael, que entonces era un adolescente, atormentaba a Isaac, que acababa de dejar de ser un bebé. Al ver esto, la madre de Isaac, Sara, se enfureció y le exigió a Abraham que expulsara de inmediato a Ismael y a su madre, Agar, para que el hijo de la sierva no compartiera la herencia con su hijo Isaac. La Biblia registra la reacción de Abraham ante la petición de Sara de proteger los derechos y la seguridad de su hijo. Leamos juntos el versículo 11, Génesis 21:11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham estaba angustiado, sin saber qué hacer. Se debatía sobre cómo actuar porque Ismael también era su hijo. Anteriormente, Abraham y Sara, incapaces de creer en la promesa de Dios de tener un hijo, tomaron la acción que era de sentido común en ese entonces, lo mejor que podían hacer para asegurar un heredero para la familia. Y eso fue tener un hijo a través de la sierva de Sara, Agar. Considerando que cuando Dios se le apareció a Abraham a los 99 años y le prometió un hijo, Abraham se rió y dijo: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Podemos ver que Abraham amaba mucho a Ismael y lo consideraba su hijo y heredero legítimo, aunque hubiera nacido de una sierva. Pero cuando Isaac nació, la situación cambió por completo. Dios había dicho claramente que establecería su pacto con el hijo nacido de Abraham y Sara. Dijo que llevaría a cabo su obra a través del hijo obtenido por su gracia. A pesar de las palabras de Dios, quizás Abraham había imaginado la posibilidad de que Ismael e Isaac convivieran en armonía y continuaran juntos el linaje. Podría haber esperado que existiera una forma en que Ismael, el hijo de su propio esfuerzo, e Isaac, el hijo de la gracia de Dios, pudieran coexistir. Al principio, parecía posible. Sin embargo, Dios no cumple las expectativas de Abraham. En cambio, guía todas las circunstancias de tal manera que obliga a Abraham a enfrentar su pasado. Hace que Abraham se detenga antes de seguir adelante, obligándolo a enfrentar la decisión equivocada que tomó en el pasado y a asumir la responsabilidad por ella. Le pide que corte con el pasado erróneo. Le hace perder un hijo y elegir al otro. Abraham pudo haberse sentido asfixiado por la situación en la que su pasado, producto de su falta de confianza en Dios, regresaba como un boomerang para detenerlo.
Cayó en una profunda angustia, lleno de autorreproche y vergüenza, pensando, ¿por qué hice eso? Y preocupado por qué hacer a continuación. A veces Dios guía nuestras vidas de la misma manera que la situación de Abraham en el pasaje de hoy. Todos tenemos partes de nosotros como Ismael, momentos pasados en los que, aunque nos pareció lo mejor, no supimos confiar en Dios y seguirlo. Cuando tratamos de seguir a Dios y vivir bajo su guía, a menudo nos hace enfrentar ese pasado débil y vergonzoso y asumir la responsabilidad por él. En mi caso, habiendo asistido a nuestra iglesia desde la infancia, pasando por la escuela dominical y el grupo de jóvenes, y ahora sirviendo felizmente como pastor, a menudo tengo que enfrentar las heridas que causé a otros con mis palabras y acciones inmaduras. A veces me reencuentro con los maestros que me enseñaron en la escuela dominical como compañeros de ministerio y hermanos en la fe, y otras veces como el pastor a cargo de sus hijos. Cada vez que eso sucede, recuerdo lo desobediente y problemático que fui, y un sentimiento de vergüenza y bochorno se apodera de mi corazón. Me preocupa si mis palabras o acciones pasadas aún permanecen como una herida para ellos, y si por eso no estoy siendo de edificación. ¿Soy el único? Para algunos, podría ser enfrentar las consecuencias de palabras y acciones inmaduras del pasado hacia personas en relaciones cercanas, como padres, hijos, cónyuges o compañeros de trabajo. O quizás todavía estás luchando por una decisión equivocada o un mal hábito del pasado. Desearíamos poder enterrar todo ese pasado, toda esa vergüenza, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero Dios guía las situaciones de tal manera que no tenemos más remedio que enfrentar nuestro pasado, y bajo esa guía, a menudo caemos en el autorreproche, la vergüenza y la angustia. Este Dios, que insiste en que enfrentemos el pasado que tanto hemos intentado ignorar, que nos lleva a asumir la responsabilidad, puede parecer duro. Sin embargo, podemos ver en nuestro pasaje que la razón por la que Dios guía de esta manera no es para atormentar o menospreciar a Abraham, sino para cumplir su buen propósito de hacerlo crecer aún más y liberarlo. Leamos juntos los versículos 12 y 13. 12. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén. Dios le dice a Abraham que no se angustie ni se avergüence por su pasado erróneo. Le dice firmemente que expulse a Ismael como Sara pidió, pero al mismo tiempo promete que también usará a Ismael para bien, según su voluntad y su plan. Y cuando Abraham obedeció la palabra de Dios y despidió a Agar e Ismael a la mañana siguiente, Dios guió a Abraham a caminar por un sendero más profundo de fe y obediencia. Además, estuvo con Agar e Ismael y los cuidó. Como prometió, a través de Ismael formó la nación de Edom y continuó usando a esa nación como un instrumento para revelar su voluntad a Israel y para llevar a cabo su historia de salvación. Amados hermanos y hermanas, Dios no hace que nuestro pasado vergonzoso, que podríamos considerar un fracaso, desaparezca como si nunca hubiera ocurrido. Ese no es el principio de Dios. Dios nos hace seguir viviendo con ese pasado, a veces enfrentándolo y asumiendo la responsabilidad por él. Sin embargo, Dios es un Padre verdaderamente bueno que redime incluso ese pasado y lo usa para bien. Dios a veces usa nuestro pasado como una lección por contraste. Nos hace mirar atrás, a los días en que no confiamos en Él y al dolor que resultó, para guiarnos a acercarnos más a Él, al recordar cuán importante es confiar en Él en este momento presente. También lo usa como un canal para revelar su poder, mostrando cuánto hemos madurado y crecido a diferencia del pasado, y guiándonos a ser más como Él. De esta manera, Dios nunca trata nuestro pasado como motivo de vergüenza, sino que lo usa para bien y para su gloria. Al recordar al Dios que redime incluso nuestro pasado, al Dios que nos abraza, que podamos ser personas que enfrenten con valentía todos nuestros días pasados y el día de hoy, y que se los entreguen voluntariamente a Dios. Les bendigo en el nombre del Señor para que este sea nuestro día.